como vicerrectora de la Universidad Virtual de Estudios Superiores, les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. Para mí es un gran honor presentar al doctor Raúl Rojas Soriano, uno de nuestros más importantes colaboradores aquí dentro de la universidad, y el cual ahora tengo el honor, y tenemos aquí todos el honor, de que esté presente en la universidad en esta ponencia. La doctora Clara Coleta, coordinadora de posgrados, les va a dar una reseña más amplia de toda su trayectoria. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, estamos presentando al doctor Raúl Rojas Soriano, conocido nacional e internacionalmente. El doctor Raúl Rojas Soriano tiene más de 40 años de investigador, pero no solamente de investigador, sino toda la metodología que conocemos nosotros. Sí, de 40 años fue la persona, el ícono, el incipiente, que inició toda esa parte metodológica, y posteriormente todos los investigadores pues han ido citando, ¿verdad? Innovando también. ¿Qué es importante de ello? ¿Cuál diferencia hay entre un libro de metodología y otro libro de metodología? El doctor Raúl Rojas Soriano, aparte de que ha innovado muchísimo, y en la investigación de acción la ha aplicado en campos de investigación aplicada, y a partir de esa investigación aplicada es como se van construyendo sus libros. Están en Raúl Rojas Soriano, y esos libros son gratuitos, ustedes los pueden descargar, y de hecho están casi todas las metodologías para la tesis que ustedes quieran aplicar, ¿sí? Esa es una gran diferencia. La otra es que, bueno, aparte de todo esto, es un investigador no solamente social, sino también dentro de la medicina y dentro de varias áreas de la ciencia. Hizo un libro sobre alto impacto físico, se sostuvo a medidas estándares muy altos. También su libro lo pueden encontrar, es una teoría de alto rendimiento, y es un activista social. Me voy a permitir leerlo rápidamente, su currículum resumido, porque si no, bueno, no terminaríamos. El doctor Raúl Rojas Soriano es doctor en Sociología y profesor investigador titular definitivo de la Universidad Nacional de México. Ha sido invitado por más de 100 universidades mexicanas extranjeras y por más de 70 escuelas normales e institutos tecnológicos. También ha sido invitado por otras instituciones académicas, dependencias gubernamentales, municipios, hospitales, cárceles, sindicatos, asociaciones de artistas y escritores, y ferias internacionales del libro, foros en los que ha impartido más de 1000 conferencias. Ha escrito 28 libros, como Guía para realizar investigaciones sociales, Formación de investigación de educación, Métodos de investigación social, Historias de vida de un mexicano sentenciado a muerte. Los textos más recientes del doctor Raúl Rojas Soriano son: reprobar a los científicos más famosos del mundo si se hubieran sometido al sistema de evaluación del CONACYT. Cuba, apunta un viajero mexicano, investigación en acción en Facebook, aspectos humanos en una comunidad virtual, la cual tenemos primicia hoy. Lo va a presentar, nos ha presentado ese libro, y es la primicia aquí en Guadalajara y en inglés. Coordinó la obra En busca de la libertad a través de la escritura, en la que participaron todos los internos de la cárcel del estado de Hidalgo. Aristóteles decía: el hombre que es un animal político. Por ello, para contextualizar las obras académicas del doctor Raúl Rojas Soriano, deberán considerarse los libros que ha escrito respecto a sus prácticas. Memorias de un brigadista en movimiento estudiantil de 1968, Teoría e investigación militante, Investigación-acción en la política. Investigación-acción en el aula, Sociodrama real en el aula, Investigación-acción en el deporte, nutrición y salud, un experimento en dieta vegana. Para mayores informes, porque es extenso, pueden consultar su página de internet, que es totalmente gratuita. Y dejo con ustedes el día de hoy al doctor Raúl Rojas Soriano. Perdón, sin antes comentarles que lo que estamos ahorita realizando se ha hecho extensivo en el mundo, porque tiene circulación mundial, más de 2 millones de personas pueden ver la jornada. Bueno, lo mandaré un poco por leerlo, pero está en la página del correo ilustrado, está el doctor Raúl Rojas Soriano, está la primicia del libro, y sobre todo está su universidad virtual.
Buenas tardes, es un placer volver a esta ciudad para presentar por vez primera un texto que me ha llevado a fundamentar varios aspectos de mi investigación y más porque hace unos días hubo situaciones que me afectaron emocionalmente y que aquí voy a presentar y que se dieron en Facebook. Parto de una cuestión central en mi propuesta metodológica, de que hay distintas concepciones de una misma realidad, de un mismo proceso social, y a veces en los procesos naturales hay diversas concepciones. No hay tiempo para abundar más sobre esto. También de que la investigación es un proceso sociohistórico, es decir, no se da en abstracto, sino en circunstancias determinadas social e institucionalmente. Por ello no es lo mismo hacer investigación en una academia, en una institución universitaria, que cuando estamos laborando en el ámbito público, en el sector privado o en áreas que tienen que ver con el ámbito social. También hay que dejar bien planteado una otra cuestión, de que la investigación es un proceso objetivo-subjetivo, y esto se ha dejado de lado hoy, que el modelo neoliberal ha impulsado formas de investigar, de educar, en donde la parte humana tiene que ser casi ignorada. En todos mis textos, y más hoy, hago referencia constantemente a esa parte humana, cómo se expresa, desde la selección de los temas de investigación, cómo los enfocamos, cómo abordamos el estudio, cómo planteamos las preguntas, y hacemos toda la investigación, y luego cómo escribimos el texto y cómo lo preparamos para su divulgación en las redes sociales y por la vía impresa. Todo esto para mostrar que está presente la parte humana y que se manifiesta de distinta manera, y ustedes la viven también a diario. O hay alguien aquí que me diga que a la primera ya sabe cómo iniciar un trabajo de investigación, que conoce de manera fácil dónde hallar la información, qué aspectos de los elementos teóricos y empíricos son relevantes para abstraerlos y empezar a construir su objeto de estudio. Y también saben, sin mayor dificultad, cómo organizar las ideas para ir construyendo un discurso armónico, sustentado en los campos de la ciencia y con consistencia lógica, y de ese modo van avanzando sin tropiezos en la investigación. Si hay alguien así que les parezca todo fácil, levante la mano, porque estaríamos ante un hecho inaudito en la historia de la ciencia, y yo de aquí ya no regresaría a mi ciudad, sino iría a la montaña a investigar qué he hecho de tantos años, ignorando una realidad que no conocía. Carlos Marx le escribe una carta en 1863 a Federico Engels, amigo de toda la vida. Me paso los días escribiendo y la cosa no avanza como debiera. Estoy desesperado. Para tranquilizarme, tengo que hacer algo de cálculo diferencial de matemáticas, porque es lo único que me tranquiliza. Y parafraseando a Carlos Marx, ¿no nos pasa a nosotros lo mismo? Y lo he visto en Facebook, en mis alumnos, en todos los auditorios. Y el lunes pasado, en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde fui a dar una conferencia para los estudiantes de Derecho que están allí presos, 24, todos ellos se pierden, no saben cómo avanzar, y pese a que tienen ciertos materiales y no tienen acceso a Internet, y con la ayuda de profesores se les dificulta avanzar y sienten dispersión, caos. Yo les decía el lunes a los internos de este reclusorio que es lo mismo que observo en todas partes. Mientras más leemos, mientras más buscamos información, más dudas surjan, aparecen nuevas facetas de interés y surgen más preguntas, más dudas. Claro, dudas de conocimiento que van superando aquellas de ignorancia en un proceso que nunca termina. Por lo tanto, para mí, la investigación no es la suma de pasos o etapas
ligados mecánicamente. ¿Qué es lo que se plantea en todos los textos de metodología? Tengo aquí el Power, no hay tiempo para hacer referencia a algunos de ellos. Considero que la investigación es más bien un conjunto de procesos específicos vinculados dialécticamente. El ser y no ser, la unidad y la diversidad, el devenir y la permanencia. Desde Heráclito de Éfeso, hace más de 2000 años, se instituyó este planteamiento con una frase magistral. Nadie puede bañarse 2 veces en las mismas aguas, porque aunque el río permanece, las aguas ya no son las mismas. Y esto muestro justamente en el texto de investigación de acción en Facebook, Aspectos humanos en una comunidad virtual. Justamente en el primer capítulo comienzo por mostrar cómo estas realidades sociales y en el campo de las ciencias naturales cambian de modo perenne, se alteran sus formas, sus características, a veces por minutos, y no podemos nosotros apropiarnos teóricamente de una realidad contradictoria, cambiante, con un paradigma mecánico, lineal, esquemático, como se quiere hacer, ver en muchas partes, y que se expresa en la vida ciudadana, en las calles, en un texto, Metodología en la calle, relato que en cierta ocasión, en un vagón encuentro un cartel que plantea lo siguiente: para triunfar en la vida sigue los 5 principios vitales que se encuentran en la más reciente novela de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Sangre de campeón, y la gente se lo cree y ya piensa que, conociendo esos 5 principios vitales, será feliz. ¿Sí? Y más adelante, en el Metro Pino Suárez, en la Ciudad de México, en el andén, otro cartel: ya no tienes que pensar, deja que Paulo Coelho piense por ti. Y se reproduce toda la concepción positivista de la ciencia, de la investigación, de la educación. Hay hombres que nacieron para pensar, dice Durkheim, a principios del siglo XX, en su texto clásico, Educación y Sociología, y hay hombres que nacieron para obedecer, hombres de razón y hombres de sensación. Hombres que en razón de su cultura, de su experiencia, van a educar a las generaciones jóvenes. Toda la visión autoritaria de la educación. Y esto es romper con formas de ver la realidad. Siempre he sido irreverente en todas partes y el texto está lleno de irreverencias. Por eso, desde el principio señalo que tienen que ser o estar abiertos a la crítica para que puedan adentrarse en la lectura del documento. Vamos a ir con la primera lámina. Investigación, acción en Facebook. ¿Por qué es investigación, acción en Facebook? Aquí entramos a una cuestión que nos lleva a mostrar que hay varias formas de acercarse a la realidad, varias metodologías. ¿Cuál es la mejor? Depende de cada circunstancia. La metodología convencional, orientada más bien al análisis cuantitativo, es válido para ciertas circunstancias. Pero cuando nosotros queremos hacer cambios, tanto en el mundo real o en el ámbito de la conciencia, se impone otra metodología, como es la investigación-acción, que también está sujeta a muchas interpretaciones. En mi caso, la investigación-acción no es solamente cambio de actitudes, sino cambiar estructuras sociales, políticas, y esto me ha llevado a actuar en la práctica. Aquí mismo en la ciudad de Guadalajara. ¿Sí? El diseño de la portada, tengo un buen colaborador, el compañero Carlos Martínez Islas, en México, que con mis ideas diseña la portada, yo haciendo ajustes, partiendo de lo que señalaba Antonio Gramsci en la cárcel, quien con 8 enfermedades encima y con toda la bota fascista, encarcelado en 1926, señalaba: hay que cuidar tanto la presentación externa de una publicación como su contenido intelectual, porque son 2 aspectos inseparables. Y no solamente la portada, sino el manejo de los espacios, el tipo de letra, la redacción, todos esos elementos los cuido en exceso, porque
parto de que estamos nosotros en presencia de las redes sociales, videojuegos, los medios convencionales, y no podemos escribir un texto poco atractivo, en forma rebuscada, como hoy todavía observo constantemente en Facebook, que la gente, sin el menor cuidado, sube textos con una serie de errores tremendos. Voy a poner el caso de un distinguido investigador que ustedes conocen, ¿sí? Y como ellos muchos. Pero también para mostrar que los grandes revolucionarios, los grandes científicos, desde Einstein, Darwin, Pasteur, Stephen Hawking, se preocuparon por la escritura. Tengo la cita, las referencias de ellos. Igual que el Che Guevara, José Martí, Florin Magón, Mao Zedong, todos ellos se preocuparon. Entre otros, Paulo Freire también. Destaca mucho a la escritura. En sus obras, Pedagogía de la Esperanza y Cartas a Cristina. Bueno, la irreverencia desde el primer capítulo. Ya en mis textos no va introducción. Poca gente lee las introducciones, con tanto que hay que leer. La gente se salta la introducción muchas veces. Si el tiempo apremia y el documento es grande, se va al primer capítulo. Bueno, hay que considerar esa forma de pensar. Y me llega otra sugerencia de Antonio Gramsci en la cárcel. Hay que conocer la psicología particular del público al que queremos conquistar con nuestro escrito, dice Antonio Gramsci, que hoy se está retomando en todas partes del mundo, en distintos campos de las ciencias sociales. Entonces, se indica ahí, ¿por qué escribí este libro de modo irreverente? Desafiando las buenas costumbres que se inculcan en el mundo académico científico para tener éxito como investigador. ¿Sí? Y aquí relato cómo se dio esta irreverencia y se sigue dando en todo el texto, porque es parte de mi filosofía de la vida, romper con los esquemas. Pero no lo rompo por gusto, sino en contacto con la realidad, a través de la práctica. Bueno, el objetivo e idea central de la investigación de acción en Facebook. El objetivo principal de esta investigación de acción en Facebook es mostrar un aspecto cada vez más olvidado en un ambiente social dominado por el modelo neoliberal, la parte humana. La despersonalización, el individualismo y la competencia son aspectos que ha impulsado dicho modelo, lo cual se manifiesta en los distintos medios de comunicación, tanto convencionales, prensa, radio y televisión, como en las redes sociales. Destacar la parte humana, voy a poner ejemplos recientes, que con dos de ellos, que aparecieron estos días, valió la pena estar en las redes sociales. Van a ver ustedes. Adelante. Mi concepción sobre el uso de una red social como Facebook. Miren, aquí van a encontrar cosas con las cuales no estén de acuerdo. Aquí no venimos a plantear verdades absolutas, no las hay en la ciencia, sino a exponer parte de una experiencia sistematizada, documentada, para que se confronte con otras experiencias en un proceso dialéctico de superación del conocimiento. En ese sentido es nuestra exposición. No voy a ir leyendo todo porque es largo. El texto lo pueden descargar de mi página electrónica. Estoy esperando una demanda de una editorial porque subo textos sin su permiso, porque parto de una idea central que escribí en un libro hace 3 años, en mi texto de vocaciones, vivencias personales. Señalo, siguiendo la idea del general Emiliano Zapata, de que la tierra es de quien la trabaja, planteo que los libros son de quienes los leen. Y más porque soy del estado donde nació el general Zapata, y porque uno de sus hijos, Mateo Zapata, me ayudó en un movimiento campesino en mi estado natal, en 1985. Tiene sentido esto, pues, de que aquí entramos en confrontación con la legalidad. Es ilegal desde el punto de vista de lo que plantea la UNESCO, las
direcciones de los derechos de autor en los países, pero es legal en tanto que si se globaliza la economía, se globaliza la solidaridad académica. Por lo tanto, no se tiene por qué pagar si se quiere leer. Entonces, aquí es justamente una especie de hipótesis central que va a estar tamizando todo el proceso de investigación, de que las relaciones virtuales son también relaciones humanas. Puedo afirmar, con base en mi experiencia social y mi formación y práctica sociológica, de acuerdo con la interacción que he tenido en mi grupo de amigos de Facebook, que las relaciones virtuales son también relaciones humanas que se concretan en el uso de esa red social dependiendo del contexto sociocultural de los usuarios, al igual que de la formación escolar y experiencia social, así como de las motivaciones y expectativas de quienes utilizan dicha red, entre otros aspectos. Adelante, la siguiente. Luego aquí, al estar interviniendo en las redes sociales y el estar conviviendo con varias personas, pongo en el texto algunas experiencias que me llevaron justamente a escribir esta cuestión y que ustedes seguramente han vivido este tipo de experiencias. El uso perenne de las tabletas propicia un fenómeno que se acentúa día a día, el cual ha afectado las relaciones familiares, al igual que con los amigos. Por ejemplo, cuando al menos uno de ellos que no tiene a la mano su móvil, no sabe qué hacer o qué decir al advertir que quienes están con él realmente no lo están por encontrarse absortos, o sea, ensimismados, al participar en un juego o al revisar lo que se comparte en las redes sociales. Igualmente están entretenidos divulgando información o viendo videos y películas. Eso es algo que observamos. Y pues parte de una situación, lo digo en el texto y lo reafirmo. Lo he dicho en el grupo, y esto riñe con todo lo que se piensa respecto de las redes sociales, de Facebook en concreto. Solo, y se los dije a mis dos colaboradores, aún no tuve que separarla, porque me había cometido muchos errores graves, por estar constantemente con su aparatito todo el tiempo. Solamente pueden usar su aparato en estas circunstancias. Cuando tengan su madre o padre graves en el hospital, ¿sí?, o estén a punto de recibir sentencia de algún familiar, o quedar en libertad. Segundo, si son agentes de ventas, ejecutivos de la bolsa de valores o de bienes raíces, también hay que estar al pendiente. Tercero, si van ustedes el día de mañana a presentar una conferencia y estar al pendiente de las últimas novedades que hay respecto al tema, hay que estar al pendiente. Cuarto, si de ustedes dependiese la suspensión o la declaración de la Tercera Guerra Mundial. Sí, así se los digo y me sostengo. Hoy voy a agregar otra cuestión. A raíz del sismo del 19. Cuando hay un terremoto, un sismo o un huracán, eso lo voy a agregar, por eso es investigación de acción. Ya no fue posible porque esto se presentó, lo subí el 10 de septiembre a la red. Voy a abrir un espacio para incluir eso. También cuando hay un sismo. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Al estar en las brigadas de rescate, en el multifamiliar Tlalpan, a 4 calles de donde vivo, durante 2 días, mientras llegaba toda la gente. Y vi la importancia de las redes sociales. Por lo tanto, tengo que hacer un agregado ahí. Bueno, es mi concepción de las relaciones virtuales en Facebook a partir de mi experiencia en esta red social. Voy a seguir más adelante porque es bastante largo. Esto lo pueden leer todos en el texto adelante. Y aquí viene justamente algo que me llama la atención porque me da una gran esperanza como investigador, como ser humano, al estar en las redes sociales. Muchas gracias. Escribí en ese texto, Investigación de Acción, en Facebook,
aspectos humanos en una comunidad virtual, lo que sigue. Para mí vale oro el que una persona dedique unos segundos a exponer su opinión, sugerencia o crítica. Es mi tesoro más preciado saber que alguien se toma la molestia de escribir, a veces en forma escueta y en otras de modo más amplio y con conocimiento de la materia de que se trate. Es para mí importante y a todos les contesto uno por uno. ¿Sí? Pero cuando salgo de viaje, me desconecto completamente y me traigo el celular. Tengo otro más pequeño todavía. ¿Sí? Y parto de un hecho. Darwin se fue 5 años a recorrer el planeta y no tenía WhatsApp, GPS, correos, nada de eso. Y se enfrentó a una realidad donde muchas veces estuvo a punto de morir por las tribus indígenas en Sudamérica. Igual que Einstein, todos ellos. Hay que vivir de otra manera. Prefiero platicar con la gente de la recepción del hotel que me conoce, con los barrenderos, con la gente del mercado, tener otro tipo de vida. ¿Sí? Bueno, adelante. Justamente escribí lo anterior, lo escribí antes de que apareciera esto justamente. El 26 de octubre fui al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Es una institución federal. Y pues me llamó mucho la atención el trato. Y les decía, para mí esto es el alimento espiritual. Estar con ustedes estas 2 horas. Y escribí un texto que subí en mi perfil, justamente el 2 de noviembre. La siguiente. Vean lo que escribió una compañera, Tania, una estudiante. No sé si me pudieras tú hacer favor. ¿Alguien ahí? Vente para acá, para que me hagas favor. La maestra Claudia Aranda es de Guadalajara, maestra en psicología educativa. A ver. Tania Flores Pérez dice, soy estudiante del Técnico Nacional de Tlalnepantla, Campus Oriente, y ese día pude presenciar dicha conferencia, el 26 de octubre. Sí. Okay. Días anteriores era muy comentada su visita en nuestro campus, lo que me llevó a tomar interés sobre la conferencia y despertó en mí cierta curiosidad de saber quién era y por qué muchos profesores esperaban con alegría su presentación, pues comentaban mucho que llevarían algunos libros para que los firmara y demás. Cuando entré al auditorio y empecé a escucharlo, tomé interés en sus palabras y sin duda puedo decir que aquel día aprendí muchas cosas. Ahora leer la opinión que se llevó de nuestra institución es muy gratificante y me hace sentir orgullo para ser mejor estudiante y esforzarme para aprender más y mejor cada día. Quiero también mencionar que dijo frases que me gustaron mucho, pero hay una en especial. La tierra es de quien la trabaja, pero para mí los libros son de quien los lee. Doctor Raúl Rojas Soriano, muchas gracias por su visita. Gracias. Yo le contesté justamente agradeciéndole el detalle y paso horas haciendo esto, porque valoro mucho que la gente se tome unos segundos, unos minutos en comentar una publicación. Y claro, aquí, pese a que yo dije que esta frase es de Zapata, con frecuencia veo que la gente me la atribuye esta y otras frases. Y tengo que hacer la aclaración en Facebook, siempre. Y aquí señalo esa aclaración, lo que acabo de decir hace rato. ¿Sí? Adelante. También es un maestro de Oaxaca, que participa en varios congresos, me hizo un bello comentario y también le contesto de una manera tal que muestre pues mi atención hacia ese maestro, como a todos, sean o no parte de mis amistades. Todos merecen mi respeto y pues esto es lo que vale la pena para mí, estar en una red social, interactuar. Adelante. Y esto tiene todavía un significado más especial. Comparte, luego de la publicación sobre la conferencia de aquí de Guadalajara, ¿sí? El 6 de noviembre,
un comentario que hizo una compañera, ¿sí? Si quieres leerlo, el comentario. Sí. Ahí, déjame ver. Esa Sí. empieza ahí. Felicidades, maestro. Mira lo que me encontré en mi biblioteca. Saludos. Son dos libros para que quedara claro. Y Son un libro publicado por la UNAM y el de Plácido Valdés, de mis primeros textos de hace 40 años. Pero vean lo que dice aquí. aquí el asunto es este. Sí, luego aquí yo le agradezco todo esto. Está abierto en mi Facebook y lo pueden ver. ¿Sí? Y luego aquí, adelante, ¿qué dice aquí? Dice, te comento, maestro, soy damnificada a consecuencia del sismo del 19 de septiembre. Y bueno, pude recuperar solo algunas cosas y entre lo que elegí fueron tus libros. Porque me da mucho orgullo ser tu amiga De de Facebook. Facebook. Ya tendré la oportunidad de nuevamente saludarte en algún evento en el que te presentes. Estaré atenta para que me regales tu firma en mis libros. Saludo y bendiciones. Y yo le contesto ampliamente, y no solamente eso, sino de inmediato le pido mensaje privado, su teléfono. Me lo da y una hora platicando, su tragedia, se le acabó su vida, ¿sí? Está viendo con sus padres, porque el edificio tiene daños estructurales severos, y el que estaba al lado se colapsó totalmente. Y entonces, la siguiente, le dije que iba a publicar un texto, se lo envié para que ver si estaba de acuerdo. Fortalece el sismo del 15 de septiembre de 2017, las relaciones virtuales convirtiéndolas en relaciones humanas. Aquí ya está en mi perfil, es largo, es una parte solamente, son 2 paginitas. Me tardé toda una tarde revisando y haciendo referencia a la conversación con ella, ¿sí? Y cómo esto nos acerca más, y más porque a 3 calles estaba otro multifamiliar colapsado donde estuve trabajando 2 días en las brigadas de rescate. Entonces nos unió más y quedamos de vernos la otra semana para platicar ampliamente y buscar apoyos para ayudarla a un poco rehacer parte de su vida. Se derrumbó todo su proyecto de vida, así como pasó con miles de personas en mi ciudad y en otros estados del país. Y esto fue para mí algo realmente significativo. Adelante. Y claro, aquí viene algo con lo cual muchos no van a estar de acuerdo y muchas personas. Aquí puse emoticón de tristeza o sentidas palabras que muestren de modo más profundo mi pesar a raíz de una tragedia en la que murieron 9 estudiantes de bachillerato que asistieron a mi conferencia y 2 personas más. Fue el 20 de mayo de 2015, San Luis Potosí. Y luego de chicos, eran 9 estudiantes, mujeres, un hombre, su maestro y el chofer. Tuvieron un severo accidente, todos murieron. Yo les decía que se quedaran a comer, habían sacado el primer premio por su trabajo de investigación, que las invitábamos con la directora de la UPN de San Luis Potosí. Y pues les insistía, quédense, es que tenemos que llegar a casa. Y no sé si esos minutos, esos instantes de plática fueron los que provocaron que en cierto momento se impactara en una curva un tráiler contra la camioneta. Y yo me sentí hasta cierto punto responsable de esa situación. Porque si les hubiera dejado ir, se hubieran salvado, porque fue una situación de segundos. ¿Sí? Y claro, hice esto, que lo puso el Colegio de Bachilleres a la entrada, ahí en San Luis Potosí de la institución. Mi más profundo pésame a los familiares de las y los estudiantes del personal del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, que el día de ayer, 19 de mayo del 2015, fallecieron en un accidente carretero entre la ciudad de San Luis Potosí y Ciudad Valles. Fueron 11 personas, 4 de las jovencitas y un jovencito que perdieron la vida del plantel de Tancahuist. Habían ganado el 39 concurso de metodología de la investigación científica organizado por dicho colegio. 3 horas antes de ese accidente, los 5 estudiantes estuvieron conmigo en la conferencia que impartí en San Luis Potosí, ¿sí? A la comunidad académica de dicho plantel, etcétera, etcétera. Su muerte prematura me entristece profundamente. Un abrazo solidario a toda la comunidad académica de esa institución. No podía salir con un emoticón solamente, por mucho que demostrara la tristeza. La siguiente, los emoticones.
Esta es la visión positivista de las redes sociales. Positivista en el sentido de que te dan los esquemas, en lugar de darte pinceles electrónicos para que tú hagas tu propio emoticón. ¿Sí? Que se puede hacer. Hay la tecnología para hacerlo. Y no ya ir separando aquello que otros te han dicho que debes poner. Y esto es anular la capacidad del pensamiento nuestro, nuestra creatividad. Siempre. O la manita alzada, como digo en el libro, es tan frecuente que solamente lo acepto, digo en el texto, en algunas ocasiones, cuando dos choferes van de la misma línea a 100 kilómetros por hora en la carretera y tienen que hacer así, ni modo de abrir la ventanilla y gritarle que te vaya bien, que llegues pronto a tu destino, así. Cuando estoy en el gimnasio y alguien está haciendo ejercicio de fuerza, le hago así, porque es muy riesgoso saludarlo, acercarme, puedo causar un accidente. Ya cuando se desocupa me acerco y platico con él. O cuando alguien está disertando y me gusta lo que expresa, de lejos me ve y le hago así, y luego busca acercarme para darle personalmente mis parabienes. ¿Sí? Solamente así. Lo otro es un atentado a la comunicación. Esto, ¿sí? Para mí. Por eso vamos a chocar aquí muchas concepciones de las redes sociales. Faltan otras cosas más. Miren ustedes, ahí están todos. Fácil. Hacerlo así. ¿Ah? Si quieren pueden hacerlo, pero después de que ustedes expresen su sentir con sus propias palabras. Y luego sí, el emoticón. Adelante. Y claro, comencé con una definición de amigo virtual en esta investigación. Aquí está. No lo voy a leer porque es muy tardado y está en el texto, porque hay mucho todavía que enseñar. Y tiene que ver con la redacción. ¿Sí? Ahí está en el libro, aquí está siempre, ¿sí? La fuente consultada. Esto es algo que hay que insistir mucho en que la gente escriba toda la fuente, porque en las redes sociales he visto el plagio de mucha gente que sube canciones como si fueran de ellos, o poemas, y no les da el crédito. Y yo cuando conozco a las personas y son contactos míos, ese texto, esa poesía es de Amado Nervo, las características del buen café, que digo en algunas conferencias, es de Talleyrand, pensador francés, y señalo las fechas de nacimiento y muerte, y les envío un mensaje privado para decirle que pongan la fuente. El plagio es un demérito académico y un delito. Y cada vez hay más plagio intelectual. Y disculpen lo que le digo, comenzando por el presidente de la República, ¿sí? Y muchos secretarios de Estado cometen plagio, entre ellos Nuño. Tengo ahí una carta que envié en La Jornada, cuando dio su discurso hace un año, en julio, al inaugurar la aldea digital en el Zócalo de la Ciudad de México. Varios párrafos eran de otros documentos, y así lo hice saber en La Jornada, que publicó el texto. Para eso me metí a la página de la presidencia y a otras páginas para ver en dónde estaban los textos originales, ¿sí? Investigar. Y aquí parto de un refrán popular chino: solo quien investiga tiene derecho a opinar. Puede hacer esto cualquier persona y debemos escucharlo con respeto. Pero en una discusión académica, en una confrontación política, quien muestra las fuentes va a tener mayor posibilidad de salir avante en esa polémica. Entonces, la siguiente. Yo aquí, a partir de mi experiencia en las redes sociales, expreso mi concepción de lo que es el amigo virtual, con todo lo que ustedes ya han oído aquí. Para no cansarlos con la lectura, está ahí. Las páginas 78 y 79 lo pueden bajar, completamente gratis, completo, se puede imprimir. Y en Google Books también. Hay un acuerdo con Google Books para que allí también se descarguen completo, sin costo, absolutamente. Y si se les dificulta, nos envían un mensaje, un correo, y se los enviamos por correo, de inmediato. ¿Sí? Adelante. Leo aquí. Esto es con lo que me he topado en las redes sociales.
que me confronta con mi filosofía, con mi modo de ser. La despersonalización al escribir los mensajes, lo cual afecta de modo negativo la comunicación. Y escribo en ese texto que aquí estoy presentando, al leer las contestaciones a mi mensaje de bienvenida, a mi grupo de Facebook, debo decir algo que choca con mi modo de ser y de pensar, de acuerdo con mi marco sociocultural. La mayoría de las personas no incluyen al inicio de su mensaje un saludo, aunque sea breve. Tampoco al final del mismo hay palabras de despedida que permitan abrir la posibilidad de mantener la comunicación. Me surgen aquí varias reflexiones en formas de preguntas. Adelante. La siguiente. Nos hemos dejado avasallar por el modelo neoliberal que alienta el individualismo, la despersonalización, la competencia y por tanto se ve como algo normal proceder de ese modo, es decir, sin un saludo al inicio de mensajes ni frases de despedida. Segundo, los mensajes despersonalizados que recibo de muchos de mis amigos se debe a su falta de tiempo para escribir algunas cuantas palabras que vuelvan humana, valga la expresión, la comunicación en Facebook. ¿De qué manera el contexto sociocultural de los usuarios de Facebook influye en su comportamiento en esta red social? Es algo normal que mucha gente no muestre cierta cortesía en los mensajes que envía por Facebook. Abrí mi cuenta de Facebook en marzo del 2014. Estaba yo renuente a esto. A raíz de que se abrió mi página electrónica 3 meses antes, pues algunas personas me sugirieron que abriera una cuenta en esta red social. Lo hice y como ustedes por lo general proceden, llegaban solicitudes de amistad y les daba el sí. Pasó hasta septiembre, unos 6 meses. Pero luego digo, ¿por qué estoy procediendo de esa manera? Les voy a enviar un mensaje de bienvenida. La siguiente. Entonces, respondiendo a tu solicitud de amistad. Hola, estimado, el nombre completo, siempre el nombre completo, por favor. ¿Sí? Miren, esto nos cuesta mucho trabajo, pero solamente así pueden ustedes hacer que la otra persona les conteste. Acabo de rechazar una invitación que me llegó de El Salvador hace unos días. Como no dice invitación en el asunto de correo electrónico. Y les digo, pues este correo creo que no es para mí porque no viene mi nombre. Y me contesta, sí es para usted, pero no aparece mi nombre. Y lo que contesté, lo siento mucho, no puedo asistir a su conferencia. En cambio, la compañera que me invitó al reclusorio Oriente es de tal naturaleza lo que expresa que le dije de inmediato que sí iba a estar en un reclusorio que pues sus características no son fáciles para entrar porque es un mundo demasiado complejo. Unos días antes de mi llegada el lunes habían asesinado ahí a 2 compañeros internos, entre ellos mismos. Así es la vida en un penal. ¿Sí? Y claro, aquí insisto de cómo me dirijo a ellos, a quien me hace solicitud de amistad, me hace una solicitud de amistad. Me da mucho gusto que formes parte de mi grupo de amigas y amigos. ¿Sí? Aprovecho la ocasión para invitar también mi página electrónica en la que pueden descargarse completos e imprimirse sin costo todos mis textos. Y luego ya indico la más reciente, obra. Y luego el tipo de respuestas, emoticón, escueta, bien, muy bien, excelente, y no respondió. Hice la clasificación en forma personal, porque si dejaba, como le digo en el texto, que hubieran otras personas, iba a haber falta de control y un factor subjetivo adicional iba a estar presente. Y esto me llevó muchas semanas, meses, para ir haciendo esa clasificación de las respuestas. Nadie más intervino, más que el que está hablando. Adelante. Mira, personas que contestaron y no contestaron mi mensaje de bienvenida a mi grupo de Facebook. De diciembre de 2014 a mayo de 2016, porque hasta diciembre empecé yo a hacer la lista. O sea, de septiembre que se empecé a enviar el mensaje, digo, ¿por qué no voy a ver quiénes son para tenerlos en cuenta? Una lista hasta diciembre. Y esto es investigación de acción porque no surgió con un proyecto de antemano, sino se fue dando.
Y todavía cuando hice la lista no pensaba que fuera una investigación. Lo hice para conocer a la gente. Bien, contestaron 56.5% y no contestaron 43.5%. Claro, los que no contestaron, pasó algo con ellos. Adelante. Bien, los que contestaron con emoticón, 2%, escueta, 16.3%. Bien, 26.5%. Muy bien, 29.7%. Y excelente, 25.5%. Ahí en el texto digo los elementos que componen cada una de estas categorías, ¿sí? Como ejemplo, para que se vea que hay ciertos criterios que utilicé para ubicar a la gente en algunas de estas categorías. Adelante. Miren, aquí. No contestaron y contestaron con un emoticón o de manera escueta. Fueron 1.824 de diciembre del 2014 a mayo de 2016. Y claro, estos los separé. Ya. Están separados. ¿Sí? Adelante. Leo también aquí por sexo. Es un análisis porcentual. En cierto momento quise cruzar variables a raíz de una situación que se dio con una periodista de Tenerife que es de ultraderecha, amiga del presidente Rajoy, español, y me empezó a compartir textos como el de Marx y Engels sobre la salud y enfermedad de los obreros, mi texto sobre Memorias de un brigadista del movimiento estudiantil del 68. Digo, ¿qué está pasando aquí? Ella es de ultraderecha y así se declara en su perfil. Y empecé a ver relaciones entre variables. Y dedico un apartado amplio para mostrar cómo se pueden establecer relaciones entre fenómenos para buscar probar esas relaciones con cierto tipo de pruebas de hipótesis, utilizando coeficiente de correlación. Se puede hacer, sí se puede hacer. Pero pues ya no había tiempo, me hubiera dedicado otro año, año y medio, pero ahí dejo indicado toda la metodología a seguir, porque soy profesor de estadística de la Universidad Nacional, ¿sí? Desde hace 45 años, así que sé de la importancia de la estadística, pero sé también que a través de la estadística se puede engañar, se puede desvirtuar los hechos. Por lo tanto, no acepten que alguien les diga que tienen los datos duros. En un texto que estoy preparando demuestro a veces las falacias de esos datos duros. El INEGI el año pasado, en julio, desapareció el 30% de los pobres de este país, cambiando la metodología para medir la pobreza. Coneval, que es un órgano también autónomo del Estado mexicano, no estuvo de acuerdo con esa metodología. Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, y pues no estuvo de acuerdo. Fue llamado el director de INEGI a la Cámara de Diputados y tuvo que renunciar el director de censos del INEGI. ¿Sí? Para que vean ustedes cómo se puede manipular con la estadística. ¿Sí? Y también esto me pasó en alguna ocasión cuando tuve una polémica muy dura con el actual secretario de Salud, el 7 de diciembre de 1983, sobre el ámbito de la salud. Muy dura, que relato en un libro, Metodología en la Calle, capítulo 14. Ahí está toda la polémica con el secretario actual de Salud, Narro Robles. Adelante. Bueno, aquí hay otra cosa que no entiendo realmente. El descuido a la hora de escribir nombres y apellidos de quienes contestaron el mensaje de bienvenida. Falta un acento, faltan 2 o más acentos. Aquí son 18.6%. Alguien me dice, es que es una red informal. Sí, de acuerdo. Pero cuando van ustedes a entregar un trabajo, van a presentar un proyecto, no van a cambiar el casete de la noche a la mañana y ahora sí voy a expresarme en forma apropiada. Evitar términos como qué padre, está re súper, no se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Sí? Es parte de nuestra cultura académica científica. Y esto es lo que me llamó mucho la atención. Y claro, sería mucho más. Aquí tengo una nota. Si quito aquellas personas cuyos nombres y apellidos no llevan acento, aumentaría más del 50% de personas que cometen estos gazapos. El descuido al escribir sus nombres. Lo hacen para no estar a la vista de las autoridades. Los sistemas actuales de vigilancia de los gobiernos de todos los países son de tal naturaleza que todos estamos en la mira. Te los digo.
por experiencia. Adelante. Y también los estereotipos. Esta persona no contestó el mensaje de bienvenida y expresó en un mensaje privado: hola, buenas noches, doctor, acabo de ver la publicación que hizo sobre sus amigos. Sin embargo, le comento que en mi caso, cuando agrego gente renombrada como usted, no pienso en que pueda haber algún tipo de interacción. Le comento esto ya que en la mayoría de los contactos de gente de ciencia no se da la interacción más cercana. Porque si uno les escribe, ni siquiera le contestan. Desconocía esa faceta de usted al querer interaccionar más con sus seguidores. Saludos, buenas noches. Está escrito tal como aparece, no aparece el nombre. Y claro, yo le contesto, ¿sí? Le contesto diciéndole que pues, para mí sí me interesa interactuar con la gente. Adelante. Y claro, esto se dio a raíz de que hubo una separación de amigos. Llegué a 5,000 y en mayo, el 10 de mayo, pues subí esto. Y el 10 de mayo se acordaron de mi madre muchas personas. Sí, efectivamente. Este texto está bien redactado, amable, cuidando cada detalle, cada palabra, utilizando el diccionario de la Real Academia para evitar acepciones equivocadas de los términos. Y en cada párrafo que subo a Facebook o en cualquier libro que publico, hago una investigación lingüística para ver si el término se está utilizando con la acepción apropiada, si no utilizo otro sinónimo o hago alguna aclaración. Y eso me lleva muchísimo tiempo para redactar un texto. Por eso veo el descuido de mucha gente que ahorita van a ver a alguien que ni siquiera sospechan, que ustedes han leído y que publicó en su Facebook. Entonces, miren, el texto como está escrito, varias horas, más de un día, pensando cada frase, cada entrada, cada terminación de párrafo. ¿Sí? Separación de algunas personas de mi grupo de Facebook. Decía un miembro de la residencia francesa intelectual, que no recuerdo, hay que decir las cosas prohibidas con las palabras permitidas. Si digo, voy a eliminar a algunas personas, es muy fuerte. No es lo apropiado desde mi perspectiva. Me obliga Facebook a tener que separar de mi grupo a algunas personas por haber alcanzado los 5,000 amigos que permite esta red social. Lo haré primero con quienes no contestaron mi mensaje personalizado de bienvenida cuando me hicieron la solicitud de amistad. Luego tendré que proceder de igual forma con quienes solo contestaron con un emoticón. Este criterio de separación se debe a que me interesa interactuar de manera personal y permanente con todos los integrantes de mi grupo, pues como lo expreso en un mensaje publicado en mi perfil el 25 de mayo del 2015, las relaciones virtuales son también relaciones humanas. Espero que pronto Facebook aumente su capacidad para volver a incorporar a esas personas a mi grupo. Mientras sucede esto, les envío un abrazo con mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Hay que ser amables con la gente, salvo que haya una persona que realmente no merezca nuestra atención, entonces sí hay que ir con todo lo que tenemos, ¿sí? Y miren ustedes lo que pasó. Vean lo que sucedió en la siguiente lámina. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, un distinguido investigador del Politécnico Nacional de la élite CIBESTAP contestó de inmediato: Orlando Ascari Casados, me retiro de manera voluntaria. Se me hace infantil su manera de proceder como doctor. Como doctor bien sabe usted que contamos con poco tiempo nulo. Y si bien hay veces que leemos lo que aparece aquí, no siempre tenemos tiempo para comentar de manera estructurada. Así está escrito, realmente. Contesté: como investigador, Orlando, te reprobarían por no leer el contenido de la publicación antes de opinar. Jamás expresé que separaría de mi grupo a quienes no hayan comentado mis textos, sino a las personas que no hayan contestado mi mensaje de bienvenido cuando me hicieron la solicitud de amistad. Gracias por dejarle tu lugar a otra persona que comprenda mi filosofía de la vida respecto a las relaciones humanas, directamente. Adelante. Sí. Miren, siempre he sido así en todas partes. También exijo que hagan críticas a mis textos, ¿sí? Pero lo hagan no por
lo que otros opinan, lo que han leído en otras personas, sino a través de la práctica. Lo que puedo arguir aquí es que todo lo que planteo ha sido sometido a la práctica sociopolítica, deportiva, académica, y todo lo que he escrito está sometido a varias pruebas de lectura, una y otra vez hasta el cansancio. La maestra Claudia Aranda, de Guadalajara, maestra en psicología educativa, es testigo de ello, como a veces el sábado y domingo estamos, le digo, revísame esto, busca más fuentes de información hasta el cansancio, trabajando intensamente para evitar fallas de esta naturaleza. Adelante. Una pregunta, doctor. Por ejemplo, veo el texto que usted marca con mayúsculas, minúsculas y mayúsculas. Sí. Tengo entendido que las mayúsculas de alguna manera es una forma fonética escrita, como de alzar la voz, ¿no? Sí. No sé si esa era su intención. Lo que pasa es que no permite todavía las cursivas para destacar ciertas ideas. Antes, en la máquina de escribir mecánica, subrayábamos. Luego las cursivas. No las hay. No permite, por ejemplo, y yo sí quiero resaltar algunas ideas. Por eso es la intención. Solamente con eso. Sí, para llamar la atención, como un recurso. Sí, solamente. Adelante. Y luego, claro, después de eso, ya quise seleccionar a quienes iban a estar conmigo en el grupo. Mensaje condicionado para aquellas personas que desean pertenecer a mi grupo de amigos después de haber alcanzado el máximo. 5,000, de mayo de 2016 hasta julio de este año, que es cuando tengo que cerrar la investigación, porque sigo trabajando en ella, pero será para otro texto. Y aquí no se lo leo, lo pueden ver ahí. Me esforcé por ser demasiado amable, atento con la gente, ¿sí? Porque es parte de mi filosofía de la vida. No me cuesta, no estoy haciendo cosas que no siento, que no he hecho, que no pienso, ¿sí? Lo pueden ver ahí. Adelante. Y claro, las respuestas también no contestaron. Aquí no contestaron 57%, 88%. Aquí hubo una... No contestaron y contestaron con emoticón o contestaron de manera escueta. Fueron 649 personas. ¿Sí? Tuve que separarlas también. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Esto es por sexo. Adelante. Y aquí es como contestaron. El mensaje de aceptación condicionada las aceptaba siempre y cuando me dijeran pues, por qué querían estar conmigo en el grupo. Porque si luego me llegaban solicitudes de amistad de ciertas personas, de ciertas chicas o de ciertos grupos que eran de dudosa reputación o no tenía yo claridad sobre sus antecedentes. Adelante. Bueno, todavía adelante, vamos a seguir avanzando más rápido. Todo eso está en el texto. ¿No? Son muchos cuadros estadísticos. Adelante. Hago cuadros comparativos entre la respuesta al mensaje de bienvenida y la respuesta a mi aceptación condicionada, al mensaje de aceptación condicionada. Ahí están los comparativos. Adelante. Y aquí otra cosa. ¿Por qué para mí son tan importantes las redes sociales? A partir de que me di cuenta de ello, al ingresar en marzo de 2014. Porque antes, en mis actividades profesionales, por ejemplo, al estar como presidente del Colegio de Sociólogos de México del 84 al 86, divulgaba mis críticas al gobierno, mis sugerencias en los periódicos. ¿Sí? Ahí están. Las fechas, todo está ahí. ¿Sí? Ahí está. No había redes sociales. Me valía de todo esto. Y además, miren, lo hacía porque, como brigadista del movimiento estudiantil de 1968, no podía dejar de aprovechar que a raíz de ese movimiento, como se ha reconocido hoy en día, se empezaron a abrir las posibilidades de iniciar ciertos procesos de libertad, de movimientos feministas, lésbico, gay, etcétera, etcétera. Por eso, aprovechar esa pequeña apertura en la libertad de los medios. Adelante. Y claro, en 99, a raíz de la huelga que duró 10 meses, en las que participé como profesor y padre de familia en la UNAM. ¿De qué? Ah, claro. Vallejo estuvo con... Sí, me acuerdo muy bien, gracias. Entonces, aquí la crítica al secretario general, fuerte. Adelante.
La última crítica que le hice al rector de la UNAM fue en febrero de este año, cuando convoca a la comunidad universitaria a sumarse a la marcha Viva México, que era de apoyo al gobierno. Y aquí 5 cuestionamientos fuertes, esperando que contestara. Y el último, el rector Graue puede marchar a título personal como cualquier ciudadano, entre otras cosas. No puede convocar a la comunidad universitaria, como lo digo allí. Y comparo con nuestro rector Barrusiera del 68, que con dignidad encabezó una marcha en la que estuve el 1 de agosto de 1968 para defender a la universidad de los ataques del gobierno. Digo, nuestro rector y el rector. Hay que verse con dignidad y está haciendo en forma indigna esa convocatoria, directo. ¿Sí? Y claro, lo divulgan en las redes sociales. Se compartió 640 veces en pocas horas. Para eso sirven las redes sociales. Adelante. Aquí también un libro de los hijos de Sánchez, que fue enjuiciado por el antecedente del INEGI, que era la Sociedad de Geografía y Estadística, en 1964, directamente, porque hacía referencia a la corrupción de los políticos, y yo publiqué que todo lo que dicen los hijos de Sánchez hoy bien podría ser aplicado a los políticos de este país, directamente. Ahí está la fuente, fue enjuiciado el autor, Óscar Luis, y el editor, juicio penal que llegó a la PGR directamente. Por fortuna, el procurador era una persona decente y los eximió después de ver todas las pruebas. Intervino Carlos Fuentes, Octavio Paz, más de 100 intelectuales defendiendo el texto y el autor. Una polémica en 1964-65, en la época de Díaz Ordaz. Órdenes presidenciales de detener el texto. Adelante. Y aquí. La realidad contradice el discurso médico. Es lo que yo aseguro cuando pongo aquí como en un día anterior, el 9 de abril, el presidente de la República señala que tenemos servicios de calidad, servicios médicos, pero ese mismo día aparece en el periódico La Jornada, en el diario, en el Correo Ilustrado, el caso de una señora cuyo hermano lo dejaron morir los médicos de uno de los principales nosocomios de la Secretaría de Salud, ese mismo día, y lo dice ella. Entonces hay una contradicción enorme entre el discurso oficial y la realidad que se vive a diario en los servicios médicos institucionales. Adelante. Y aquí esto causó otra conmoción, y quizás a lo mejor ya no me vuelven a invitar aquí. Para eso sirven las redes sociales también. Saqué un texto, lo compartí en enero del año pasado. Reprobarían los científicos más famosos del mundo si se hubiese ido a los sistemas de evaluación como el del CONACYT México. Y puse desde Marie Curie, Newton, Marx, ¿sí? Hawking, Einstein, Pasteur, Wright Mills, etcétera. Todos se hubieran reprobado y ahí lo demuestro. Se compartió inmediatamente más de 700 veces. Una física matemática de Michoacán no estuvo de acuerdo y durante 4 días iniciamos una polémica. Ahí está la polémica en el texto. Y gracias a esa polémica, tuve que extender el texto durante 2 meses completos a buscar a otra veintena de personas, pesos mayores en el campo de la ciencia en todas las áreas, para demostrar que también esos hubieran reprobado directamente. Le envié al CONACYT el 20 de junio del año pasado a su correo el texto para que contestara. Hasta el momento no lo ha hecho directamente. Y yo fui a evaluarle el CONACYT, ¿sí? También. Ahí aparecen mis constancias hasta el final del texto. Adelante. Bueno, aquí pues yo estaba a la antigüita contestando cartas y todos los mensajes y me bloqueó inmediatamente Facebook. Porque a todos los que compartían mis publicaciones, a todos les agradecía, uno por uno. ¿Sí? Y el texto anterior fueron compartidos más de 700 veces, entonces me bloqueó varias veces. Tuve que dedicar un mes completo a agradecerles 40 o 30 cada día, para que no me bloqueara. Y pues que dijera las razones por las que yo mal usaba el sistema. Les dije cuáles eran mis razones y por qué deseaba que me dejaran abierto. Si había un costo, que me lo dijeran. Nunca contestaron. Me enfrentaba a un monstruo sin cabezas. Y esto me llevó a modificar la investigación de acción. Sí.
para contestar a tantas personas? Me doy mis tiempos, sí. Me doy mis tiempos, ¿sí? Siempre. Y lo hago personalmente, por respeto a ellos. Siempre. ¿Ah? Y sí me lleva mucho tiempo. Y luego me afecta el brazo. Sí, sí me afecta el brazo. Sí, me afecta, efectivamente. Sí, pero sí, ahorita llegando, 4 días llego el domingo en la noche y pongo a revisar todos. Y luego me pongo a ver de los 2, 3 publicaciones anteriores, a ver si alguien comentó, compartió y también, siempre. Y cuando es necesario, les envío un mensaje personal. Y muchas veces las personas quieren platicar conmigo y les doy el teléfono porque tienen problemas de salud, problemas en el trabajo, o porque están perdidos en la investigación y quieren que les hable. Y les doy mi teléfono, les hablo y durante media hora platicamos directamente. Y ya esa persona no es amigo virtual, sino es amigo real. Así me ha pasado muchas veces. Si no, háganlo y si quieren platicar conmigo, adelante. El uso indiscriminado de las redes, de las tabletas y su repercusión en la salud física de los infantes. Esto es lo grave, ¿no? Quizá ya pronto veamos como algo normal un fenómeno, porque ya hay en algunos restaurantes de la Ciudad de México, que aquellos restaurantes que aún tienen un espacio para que los menores jueguen y hagan un poco de ejercicio físico, eliminen esas áreas o se les vea como una parte de la prehistoria del ser humano ante la nueva exigencia que impone la realidad capitalista sustentado en el modelo neoliberal. Disponer de áreas para que los infantes se entretengan usando las tabletas. El 33% de los infantes está con problemas de obesidad o sobrepeso en este país. En la última encuesta nacional de nutrición y salud, que fue hecha el año pasado, de urgencia, se llama de medio camino, no se esperaron hasta el 18, por la gravedad del asunto, la Secretaría de Salud tuvo que intervenir, 33%. Y de los adultos, 73%. Grave. ¿Y genera un espacio para qué? Para que surjan las diabetes, artritis, cánceres de colon, problemas cardiovasculares, problemas de baja autoestima, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está ocasionando el uso desmedido de las tabletas. Además de los accidentes que ya ha habido, ¿no? Al andar en las calles con la tabletita. Y realmente, ¿qué estarán viendo? Y me disculpan lo que les voy a decir, fuerte, pero pues está reflejando la mediocridad de mucha gente. Que no puede ser capaz de crear sus propias cosas para divulgarlas y tienen que ir viendo lo que otros publican. Está bien, hay videos interesantes, información relevante, hay que tener la lista, pero he visto tanto esto que hasta profesores me han dicho qué hacer con mis alumnos que no pueden dejar la tableta a la hora de clase. Es uno de los mayores problemas que hay ahora en el sistema educativo nacional. Adelante. La siguiente, aquí ya vamos terminando. Van a ver lo que les espera ahorita. Escritura rimbombante. De algunos investigadores siempre define a pie de página algunas palabras. Rimbombante, ostentoso, llamativo, diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, órgano rector de nuestro idioma. Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Qué manera de escribir de este autor. Este artículo de Alan Sokal resultó ser una parodia, o sea, una imitación burlesca, aquí está. Apareció en el número de primavera de verano del 96 en una revista de Estados Unidos. Mi artículo, dice Sokal, es una mezcla de verdades, medias verdades, cuartos de verdad, falsedades, saltos ilógicos y frases sintácticamente correctas que carecen por completo de sentido. Engañó a medio mundo, lo publicó en los periódicos el engaño, para mostrar cómo las comisiones dictaminadoras se la creen fácilmente cuando uno cita a premio Nobel, a personas con cierto renombre, y saca de contexto las citas, pero como hay personas de altos vuelos, pues se acepta el artículo, en forma rimbombante. Adelante. Y claro, aquí está lo que esperaban ustedes. Lo siento, hemos tenido polémicas con Díaz Barriga, tenemos confrontaciones epistemológicas y filosóficas totalmente opuestas. Ojalá podamos un día tener otra polémica. Errores en la redacción de un experto del área educativa, Díaz Barriga. Este texto lo compartió en su perfil de Facebook el 2 de junio del 16. Yo ya tengo respaldado en varias partes esta imagen.
siempre hay que buscar esos respaldos. Como investigadores, investigadoras, de inmediato capturar la imagen, por si las borran. ¿Sí? Aquí está. En este pequeño párrafo tiene más de 20 errores. ¿Ah? Para que vean ustedes. Adelante. No, aunque se use la computadora, no te resuelve todos los problemas. Jamás. ¿Sí? Te marca algunas palabras, pero hay palabras que pueden ser usadas en 2 o 3 sentidos. ¿Sí? Adelante. Miren, traté una mañana de hacer una corrección de estilo, me cansé. Pedí apoyo a un amigo corrector de estilo de trillas, siempre buscar otro apoyo. Él encontró otros errores más. Adelante. Esos son 6 tipos de errores. Errores de sintaxis, frases inconclusas, errores ortográficos, uso de símbolos y vocablos no aceptados en nuestro idioma, falta de claridad para transmitir ideas, problemas de redacción. Es un atentado a nuestro idioma utilizar arroba para hacer referencia a los 2 géneros. Ya la Real Academia Española señala en 2012 que el uso del masculino abarca a ambos géneros. A veces me resisto y en mis archivos adjuntos pongo amigas y amigos. Y cuando no se puede, para evitar hacer engorroso el texto, siempre pongo una aclaración al principio, a la primera página, para tomar en cuenta también al sexo femenino, siempre. Bueno, aquí se utiliza arroba, también igual que la famosa X. LXS, otro atentado a nuestro idioma que es parte de nuestra cultura. Adelante. Mira, traté de hacer una revisión del texto, me llevé otra mañana de un parrafito. Y además hace referencia a una cita que no es la apropiada, me busqué el texto original, me llevó otra mañana, y de otro de César Coll también, que él lo cita, pero no hace referencia a su pensamiento. Aquí lo cito a él. Y lo que está en rojo es la propuesta que yo hago. Me llevé 3 días para un parrafito. Se lo pueden decir a él directamente. Adelante. Aquí hay más de 30. Y hay muchos más. Ya no quise abrumarlos. Publicación en el perfil de Facebook, ahí está. 17 de mayo, eso la localizó la maestra Claudia Aranda. Descubra usted los errores que se encuentran en este breve texto, más de 30. Y esto demuestra que los textos que ustedes leen en los libros o en los artículos publicados en periódicos y revistas no son enviados así por los autores, sino que en las redacciones, en las editoriales, los correctores de estilo les meten mano para hacer traducciones muchas veces, porque a veces ni los mismos investigadores entienden. ¿Sí? Porque yo he trabajado en las editoriales y estoy cerca de las editoriales y me meto con los correctores de estilo. Por eso veo cómo me llegan los textos de los investigadores. Para que no piensen que son los dioses las personas que escriben y tienen éxito con una publicación. Y en esto me incluyo. Por eso hagan críticas sustentadas. Y hay otros más que tuve que quitar aquí para no abrumarles. Adelante. ¿Por qué insisto mucho en la redacción? Miren, Hawking, el principal físico más famoso del mundo, ya totalmente paralizado. Aquí está la enfermedad que padece, enfermedad de ELA, esclerosis lateral múltiple, y aquí defino qué se entiende por esta enfermedad. Después de entregar un texto, fue corregido, y esta llamada de atención de los colegas llegó le llegó mucho a él, y señaló: espero haber aprendido desde entonces a escribir de una manera más fácil de entender, preocupado por la escritura. Alguien totalmente paralizado. Adelante. Gramsci, en la cárcel con 8 enfermedades encima, con toda la bota fascista, preocupado por la escritura. Sus frases que son mi guía, que ya dije hace rato. Cuidar la parte externa de una publicación como su contenido intelectual. Y también conocer la psicología particular del público. Aquí está la fuente siempre. Y agrego quién fue Gramsci, porque a veces la gente no lo conoce. Esos datos básicos. Adelante. Carlos Darwin. ¿Quién es Carlos Darwin? En varias partes de su afamada autobiografía hace referencia a cómo él escribía de manera poco clara,
rebuscada, mientras que Wallace, su competidor, tenía textos elegantes, muy bien escritos. En esa actitud científica de honestidad intelectual. Adelante. José Martí no estaba tomándose café, ni era teórico revolucionario de café. Estaba organizando la guerra contra el gobierno español en Estados Unidos, exiliado. Cae en combate el 19 de mayo de 1895 en el oriente de Cuba, y en varias de sus obras hace referencia, pero en cantidad de textos, a la escritura, de múltiples formas, a la importancia de cuidar cada parte del texto de la redacción. Aquí llegan a veces a desesperarme los errores esenciales e imperdonables con que aparecen mis cartas en el periódico. Y yo que a veces estoy con toda mi abundancia dando media hora vueltas a la pluma y haciendo dibujos y puntos alrededor del vocablo que nos viene, como atrayéndolo con conjuros y hechicerías hasta que al fin surge la palabra coloreada y precisa. Escribió a los 42 años antes de caer en combate artículos, obras de teatro, ensayos que hoy están en 26 tomos de esta naturaleza. Y no había, ni siquiera tenía máquina de escribir, menos toda la tecnología de que hoy disponemos. Adelante. Esto es algo único que no pueden leer, porque ni Fidel Castro puede leer. Es Fran País García, el prócer más destacado y más reconocido en Cuba, de la Revolución Cubana. Me lo dio su novia, Elia Frometa, y toda una estrategia de investigación para lograr que me permitiera primero leer el texto, su carta. Fran País García, a los 21 años, esperaba a Fidel Castro el desembarco el 30 de noviembre de 1956 con los combatientes del Grama, 82 combatientes. Dominaba todo el oriente de Cuba, Fran País García, era un líder, no dirigente, un líder. Lo matan al año siguiente, yo estuve ahí en el lugar donde lo asesinaron, en una emboscada, y pues quería información sobre Cuba, sobre los héroes cubanos, pero no lo que hicieron como tales, sino la parte humana, para demostrar que los héroes también lloran, se pelean, se frustran, se apasionan. Y ya tenía todos, me faltaba de Fran País García. Platiqué con comandantes que lo conocían en La Habana, pero tenían más de 60 años. Conocí a otra novia de Fran País García, que me dijo que era su primer amor, Ruth Corán, donde yo me hospedaba. Y luego, al mes siguiente, me hospedé en otra casa. Cuando vayan a alguna parte y están haciendo una investigación, platiquen con la gente de lo que hacen. Donde menos se espera puede ser que la persona les dé indicios para que puedan continuar con su investigación. Y yo siempre hago esto, y en esa ocasión pues me preguntó Eduardo, el dueño del hospedaje, ¿a qué viene aquí, Raúl? Pues necesito información sobre Fran País García. Yo conozco a su novia, Elia Frometa. Quiere que vayamos ahorita, eran las 5 de la tarde, después de las 6 de la mañana, sin comer, pero en la investigación no hay punto de descanso. Se es investigador 365 días al año, 24 horas al día. Es su primer amor. Así que cuando salgan de aquí, háblenle a su pareja, si no está aquí, díganle que ya encontraron a su primer amor, que es la investigación, porque se van a casar con ella, ¿sí? Entonces vamos de inmediato, y luego con un cafecito, y le pregunto a Elia Frometa que, ¿sabes cuáles son las 4 características del buen café, Elia? No las conozco. Según Talleyrand, no yo, acuérdense, que nació en 1764 y murió en Francia en 1838, pensador francés, diplomático, escritor. El buen café debe tener 4 características. Ser caliente como el infierno, negro como el demonio, puro como un ángel y dulce como el amor. Y una psicóloga de la Universidad del Sur en Cancún me decía hace 2 años, debe ser amargo como una decepción. Cada quien le agrega según su cosecha personal. Y con eso empecé con Elia Frometa, platicando con ella. Y leo cómo decirle, porque para mí el café ha sido fundamental. Para una copa de vino, para obtener información del médico personal del Che Guevara, de la guerrilla del Che Guevara, también me va a servir una copa de vino, para que me diga cosas que no puede comentarlas a nadie, ¿sí?
pueden tener todo el diseño bien estructurado, sustentado teórica, empíricamente, y que tenga una cohesión lógica, y todos los instrumentos probados, sometidos a prueba, derivados de todo el proceso investigativo. Pero si falla la recuperación, la obtención de la información porque no se estableció el rapport, la empatía, la relación de confianza con el entrevistado, de nada le sirve todo lo demás. De nada le sirve, porque van a obtener información tergiversada, alejada de la realidad. Por eso es tan importante establecer el rapport. De arriba. Y aquí justamente, vean ustedes, es todavía rústica la portada del órgano oficial de la Federación de Estudiantes de Oriente, maestro normalista, no tiene un solo error, y estaba en la lucha revolucionaria, Juan Paz García, en la trama revolucionaria, también toda la trama amorosa, y cuando después de mucho, con la ayuda de mi amigo, me enseña el documento, le digo, no, pasan todavía una hora más platicando, y cómo decirle que me deje fotografiarlos. Es que Raúl, ni Fidel Castro conoce estos documentos, Fidel es Fidel, ¿no? Y me lo han querido comprar muchos periodistas al precio que sea, y no he dejado, son mías. Y otro rato más platicando hasta que ya al fin cede y me permite fotografiar esta carta. Son dos, a la siguiente, la continuación. Y luego me dice, no sé por qué a ti te dejé, quisieras esto. Digo, porque ya somos amigos. ¿No? La abracé, pero sí le prometí que nadie más iba a verla. ¿Sí? O sea, la promesa la mantengo adelante. ¿Sí? Y aquí están eso. Ya hay un texto que preparé de ideas de ellos, de señalamientos que hacen Albert Einstein, Peter Medawar, Humberto Eco, Sokal, Nicolás Maquiavelo, Roy Mill, Da Vinci, Marx, Engels, Mao Zedong, Freire, Che Guevara, Flores Magón, su preocupación por la escritura. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para que se escriba en forma descuidada, rebuscada, como es muy común en todas partes y más en las redes sociales. Adelante. Ya con esto, miren, aquí hay pobreza del lenguaje. En un texto de selecciones de Reader's Digest, que se llama La fuerza de las palabras, aún así tienen repeticiones de palabras cuando hay sinónimos. Tenemos 86,000 entradas en el lexicón de la Real Academia Española y solamente utilizamos de 1,200 a 1,800 vocablos. Pobreza enorme del lenguaje. Adelante. Bueno, aquí ya no voy a... Miren, aquí se escribe en forma rebuscada, me lo dijo un gerente de la librería Gandhi en México, que cuando llegan a la Ciudad de México, huyendo de la dictadura de su país, de Argentina, como buenos filósofos materialistas van a darse un baño de realidad al centro histórico, y encuentran un cartel en una esquina que les llena de preocupación porque los cuestiona en lo más profundo de su ser. Prohibido a los materialistas estacionarse en lo absoluto. Cuando días después, compatriotas lo sacan de su craso error, lo que quiso decir, o debía haberse escrito el cartel, prohibido a los camiones de carga estacionarse. Sencillo, ¿no? Adelante, vamos a más rápido. Ya. Miren, aquí, todavía me quedo en esto. Todo esto es real. Me lo contó la secretaria el subsecretario de Salud hace años. Casi le cuesta el puesto a un funcionario porque cambió de coma la leyenda que hay en los documentos oficiales. Sufragio efectivo, coma, no reelección, y puso sufragio efectivo, no, coma, reelección. Al cambiar de lugar la coma, cambió toda la filosofía del Estado mexicano, ¿sí? Para que vean ustedes lo grave. Adelante. Hay muchos... también lo otro, es cierto. Me pongo con eso solamente. Mira, yo iba a cometer este craso error al hacer la historia de vida del segundo dirigente de la Revolución Cubana, primer ministro de Educación. Ya para llevarle las pruebas finales, había aquí omitido una coma. Había escrito, al conocer las noticias de la fuga del tirano Armando Hart, y claro, me estaba refiriendo al tirano que era Batista, en el párrafo anterior. Cuando huye de Cuba, el tirano, coma, Armando Hart. Y le dije al doctor Jardávalos, lo acabo de convertir en tirano. Efectivamente, los errores crasos. Adelante. Aquí también, no utilicen palabras que, aunque sean correctas, pueden confundir. Las fuerzas castrenses reprimieron a los estudiantes universitarios. Se había escrito a la esposa de Jardávalos en el texto sobre la historia de vida de su esposo. Digo, yo me confundía castrenses, pensaba que era de Castro, en los años 60.
Y mucha gente todavía lo sigue confundiendo. Castristas, las fuerzas castristas, no. Hay que redactar de otra manera. Las fuerzas del dictador Batista reprimieron a los estudiantes universitarios, que no quede lugar a dudas. ¿Sí? Conozcan el sentido de cada palabra que empleen en forma verbal o escrita. Esto le pasó a un diputado en la Ciudad de México. Apareció aquí el único que no tengo la fuente de Excelsior hace como 40 años, pero me acuerdo bien del hecho. Dijo que Ayapango, Estado de México, es un municipio estólido. Protestó el cabildo del municipio por esta falta de respeto, porque estólido quiere decir bobo, falta de razón o discurso según el diccionario oficial. Quiso decir Ayapango es un municipio melancólico. Hay que ver el manejo de los conceptos, conocer las acepciones. Adelante. Bueno, esta aquí me quedo. No, vamos a la siguiente más rápido. Y esta, que es muy frecuente, esta lámina. Las cacofonías o disonancias. El Estado de Tlaxcala está tratando de establecer estrategias para mejorar la salud. Horrible que suena. Hay que cambiar ciertas palabras por sinónimos apropiados o rehacer la frase. Una y otra vez revisarla hasta el cansancio. Adelante. Y esto nadie lo sabe, ni en Cuba, es una primicia. Me la dijo la esposa del Che Guevara cuando la entrevisté, luego me dio el texto donde está escrito esto, cuando el Che, después de combatir en el África, se va a Polonia a descansar, su esposa Aleida March lo alcanza allá, a descansar por orden de Fidel porque estaba muy mal el Che, no porque quería descansar, estaba muy grave. Y dice que lo que más sentía en su vida es el descuido que tuvo al escribir una frase de las más famosas mundialmente. Como la conocemos hoy, es hasta la victoria siempre, patria o muerte. Yo no quise escribirla así, le dice a su esposa. Escrito, aquí está la fuente, en el texto que me dio la esposa del Che Guevara, y las páginas. Hasta la victoria, coma, siempre patria o muerte. Para que vean. Y el Che, por los comandantes amigos que estuvieron con él después de la lucha revolucionaria que me cuentan, y está escrito, su preocupación, exigencia al escribir los informes, para evitar que hubiera dudas, confusiones, debían ser claros, precisos. Y antes de caer asesinado el 9 de octubre de 1967 en la escuela de La Higuera, cuando ya sabía que iba a ser muerto, llega la maestra Julia Cortés y ella relata este caso, platica con el Che, y el Che le pregunta, ¿es de usted lo que está escrito en la pizarra? Sí. Maestra, disculpen, hay muchas faltas de ortografía y así no se puede enseñar a los niños de América. Y una hora después lo mataron, preocupado por la escritura, el Che. Eso me consta. Yo en Cuba soy muy crítico, critico a Fidel a todo mundo, reconozco lo que ha dado la Revolución Cubana, y critico algunas cosas del Che, pero reconozco que como escritor era excelente. Adelante. Miren, evento, faltan 2 láminas ya. Como lo manejamos nosotros, eventualidad, hecho, imprevisto o que puede acaecer, siempre lo usamos nosotros de los años 50, 60 como un suceso importante y programado. No lo aceptaba la Real Academia hasta que en 2014 tuvo que ceder a la costumbre y ahora en el diccionario oficial de la Real Academia Española aparecen las dos acepciones totalmente opuestas. Evento de algo eventual, que puede o no darse. Y evento como algo programado en tiempo y espacio, actividad física, cultural, académica, política, deportiva, etc. Adelante. Y con esto ya terminamos. Evitar saltos de un párrafo a otro, evitar el uso del signo arroba y de la X ya vimos, cuidar que no haya frases inconclusas, utilizar siempre los signos de interrogación, por favor, no la forma anglosajona del inglés, uno al final, es un atentado al idioma. Y yo no, me duele la cabeza, el estómago cuando veo solamente un signo al final. De verdad me hago un esfuerzo para continuar la lectura. O también cuando la gente escribe signación 5 al final, otro atentado al idioma. Uno al principio y otro al final, el obligatorio. Por favor, ¿sí? Esmerarse al escribir tanto al inicio como al final del párrafo.
evitar párrafos grandes, salvo que la construcción del discurso impida la separación de las ideas. Ya todos mis textos los manejo con esta estructura. Desde el principio, número 1, un grupo de ideas. Doy un espacio, otro grupo, 2 grupos de ideas, y esto facilita mucho la lectura. He hecho pruebas de lectura y esto permite que la gente más fácilmente avance en la lectura y comprenda las ideas. Bueno, entre otras cosas, que no es una clase de redacción, pero me surgió por el desparpajo que hay mucha gente de escribir sin cuidado sus textos en Facebook. Lo siento mucho, pero realmente no es posible admitir que la gente no tome en cuenta esto, porque es parte de nuestra cultura. Y si tienen que entregar al día siguiente un texto para ser revisado por un colectivo o que sea un proyecto de investigación o de trabajo, no va a cambiar el casete y ahora sí voy a hacerlo correctamente. Por eso es la insistencia. ¿Y por qué? Los pesos mayores en el campo de la ciencia y los pesos mayores en el campo de la revolución, en todas partes del mundo, se preocuparon por la escritura. No hay ninguna justificación para no hacerlo. Muchas gracias.